Okay, de nuevo, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí conectados. Esta noche vamos a hablar sobre la Pascua, dándole un enfoque quizá diferente a otras veces. Así que déjame ver si podemos darle al share screen. Tengo aquí. ¿Están viendo la minilla? Ok. Vamos a poner aquí play. Ok, así que esta noche vamos a hablar sobre la Pascua o Pesaj, específicamente hablando de Yeshua como el Cordero de Dios. Conforme a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Yohanan a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo que quiero mostrarle es que ese verso está incorrecto. Ya puede ser que sea por la gramática, que quizá se le olvidó poner un coma después de Dios, o que la persona que tradujo quizá debió haber traducido: he aquí el Cordero de Dios que reconcilia al mundo, o he aquí el Cordero de Dios y él que quita el pecado del mundo, o he aquí el Cordero de Dios, él, Yeshua, salvará del pecado al mundo. Pero sabiendo nosotros que Juan era levita, sacerdote, su papá también era sacerdote, y sabemos que siendo sacerdote y de una familia del sacerdocio, estoy segura que Juan se conocía muy bien todo el protocolo con respecto a las ofrendas y todo el protocolo con respecto al templo. Por lo tanto, yo dudo mucho que realmente Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque no hay forma que él pudo haber dicho eso, pero no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? O sea, no pudo haber dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque nunca se ofrecía un cordero macho como ofrenda por el pecado. Nunca se ofrecía un cordero macho como ofrenda por el pecado. Se podía ofrecer un cordero macho por impureza ritual, y tenemos que recordar que impureza ritual no es pecado. Impureza ritual no es pecado, simplemente significa que una persona no puede acercarse al templo o participar de los servicios porque está ritualmente impuro, en un estado de impureza. Y un cordero macho se ofrecía, por ejemplo, para la limpieza del leproso. Recuerden que el leproso se veía como una persona muerta en vida. Recuerden que la muerte es lo que más contamina a un individuo, sobre todo con respecto al templo y los ritos del templo. Por lo tanto, un cordero macho se ofrecía como parte del rito de la limpieza del leproso o parte del voto nazareo por impureza ritual con cadáver, con muerte. Por ejemplo, si una persona estaba haciendo el voto nazareo y se contamina con una persona muerta, con un cadáver, tiene que entonces entregar ese voto y empezar de nuevo, y trae una ofrenda que sería un cordero macho para impureza ritual. También un cordero macho se usaba como la ofrenda tamid. Recuerden que habían dos ofrendas continuas todos los días, que eran dos corderos, uno por la mañana y uno por la tarde. Pero esos corderos de por la mañana y por la tarde eran holocaustos y no eran por pecado.
sino eran como un memorial delante de la presencia de Dios, que todos los días, por la mañana y por la tarde, se ofrendaba un cordero, el cual era consumido completamente en el altar, y era un memorial representando al pueblo de Israel a Dios, o sea, como un recordatorio de Israel a Dios. Así que de nuevo, Juan no pudo haber dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O eso lo añadió el que lo tradujo, o quizás debió haber puesto un coma después de Dios, he aquí Cordero de Dios, coma, que quita el pecado del mundo, pero no como Cordero, sino refiriéndose a Yeshua como el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no es? Porque cuando Juan mencionó al Cordero de Dios, al mencionar Cordero de Dios, la asociación inmediata es Pesaj, la Pascua. O sea, para este tiempo, cuando Juan está escribiendo el Evangelio, recuerden que la audiencia es del primer siglo. La audiencia es una audiencia que todavía el templo está vigente. Y ellos se conocían todos los ritos y se conocían el protocolo del templo. Por lo tanto, cuando se menciona Cordero de Dios y siendo el pueblo de Israel, lo que viene a la mente es el Pesaj o la Pascua, o sea, el Cordero de la Pascua. Y de eso habla en Éxodo capítulo 6, del verso 6 al 8, pero también en el libro de Revelación o de Apocalipsis, en el capítulo 15, verso 3, es donde menciona el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Qué relación ese cántico de Moisés está relacionado con qué? Con el Éxodo, cuando se celebró la primera Pascua. Por lo tanto, si está hablando del cántico de Moisés conjuntamente con el cántico del Cordero, nos está dejando saber que ese Cordero al cual se está refiriendo es el Cordero de la Pascua. Y la Pascua no se fue celebrada por pecado. La Pascua fue celebrada por lo siguiente, por redención, redimiendo al pueblo de Israel de un rey falso, que era Faraón, de un rey falso, de injusticia, de opresión, de esclavitud y de persecución, redimiéndolos para traerlo a quién? Al verdadero rey, al Padre, a Adonai, a Hashem. La Pascua fue el Pesaj para restauración, restaurar al pueblo de Israel como nación de Dios y devolverle la identidad. Recuerden que antes de ir a Egipto, el pueblo de Israel, Jacob con sus hijos vivían en la tierra prometida. Luego tuvieron que irse debido a la hambruna, se fueron para Egipto y en Egipto fueron esclavizados con el tiempo, después que José murió y murieron los faraones que conocían a José. Por lo tanto, Pesaj es para redención, Pesaj es para restauración, restaurando al pueblo como nación de Dios y devolviéndole su identidad como pueblo de Dios, como Israel. Pesaj es para renovación del pacto entre Dios y su pueblo por medio de la sangre en el umbral y comiendo el cordero. Recuerden que el umbral fue donde se puso la sangre. Pesaj es una ofrenda shelamim. Recuerden que de esto hemos estado hablando en las últimas dos porciones, Vayikra y Tzav. La ofrenda shelamim es una ofrenda que tiene un grado de santidad menor que, por ejemplo, la ofrenda del holocausto, que la ofrenda del olá, que la ofrenda del pecado o purificación y la ofrenda de la culpabilidad. Pero la ofrenda shelamim es aquella que se comparte. Por lo tanto, el Cordero de la Pascua es una ofrenda shelamim compartida, donde se hace una cena de fe y de confirmación que tiene que ver con relación. Las personas que se comen el shelamim es una ofrenda de familia comunal que se comparte. Bueno, más adelante vamos a ver que la shelamim se comparte, una parte le corresponde a Dios, que son las ofrendas de la grosura, una parte le va a tocar al sacerdote que está oficiando, que era el pecho del animal y la pata derecha trasera, y el resto del animal es lo que la persona quien ofrenda ese animalito come y comparte con su familia y amistades. En Pesaj, la sangre
se puso sobre la mesusa. ¿Y qué es la mesusa? Los dos postes y el lintel de la puerta, que está representando el futuro altar del Mishkan y del Mikdash, o sea, del tabernáculo y del templo. Que la primera vez se hizo así, pero luego ya no se hace más así, sino la primera vez cuando Dios habló sobre la primera Pascua, el primer Pesaj, esa sangre del cordero tenía que ser puesta sobre la puerta de la entrada de las casas de cada uno de las familias israelitas y de todo aquel que, que hubiera obedecido también lo que Dios había dicho e iba a hacer. Pesaj tiene que ver con éxodo, una liberación, un rescate, una redención, un regreso a Hashem y a la tierra prometida. Pero no tiene que ver con pecado. La Pascua, el Pesaj, no es una fiesta relacionada con el pecado, sino con estas cosas que ya que estamos hablando. Y por si acaso, que espero que corroboren con respecto a las ofrendas de un cordero macho, se habló en la Parashá Vayikra, se habló en la Parashá Tzav, y en el Mishnah, el libro que habla de Zebahim, que Zebahim son las ofrendas, los animalitos que se degollan, y está este libro que se llama Abodás HaKorbonos, Abodás HaKorbonos, que sabemos que eso es escrito por un Ashkenazi porque no termina con T las palabras, sino con S, que para el sefardita sería Abodat HaKorbanot. ¿Okay? Pero este libro es bien finito y aquí tiene todas las ofrendas clasificadas por individuos, por comunidad, por sacerdotes, por líderes, por tipo de animal, cuándo se ofrecía, cómo se ofrecía, con qué se ofrecía, si había que ofrendarla con una minja, con vino, con aceite, o sea que esto explica todo con más detalle. Tiene mucho hebreo en algunas partes, pero también otras secciones que son en inglés. No sé si lo haya en español, pero sí es un libro para aquel que está interesado en conocer mejor el protocolo del templo. Yo le aconsejo que lo consigan. Es el Abodás HaKorbonos. Y aquí está explicada cada ofrenda de la cual habla la Torah. Y cuando digo que Yeshua es el Cordero de Dios, pero no un Cordero de la Pascua para quitar pecado, eso no significa que no es que Yeshua no quita el pecado del mundo. Seguro que sí, Yeshua sí quita el pecado del mundo, pero no como Cordero y mucho menos como Cordero de la Pascua, sino que la función, el rol de Yeshua como quitando el pecado del mundo se ve en la fiesta de Yom Kippur. En la fiesta de Yom Kippur, esa sí es para representando quitar el pecado o limpiar al individuo del pecado. Y sabemos que durante este tiempo no era que estas ofrendas quitaban el pecado, sino que descontaminaba el templo de los contaminantes que causaba el pecado de los hombres, del pueblo. Y el libro de Hebreos, como hemos dicho otras veces, es el contexto del libro de Hebreos, es la fiesta de Yom Kippur en relación con el sumo sacerdote, comparándolo con lo que Yeshua hizo como sumo sacerdote del templo celestial. Entonces, ¿por qué murió durante Pesaj? Por las mismas razones que el primer Pesaj, que la primera Pascua. Yeshua murió en la Pascua para que pudiéramos relacionar que lo que él estaba haciendo en ese momento como Cordero de Dios, como Cordero de la Pascua, era para redención, para restauración, para identidad, para renovación del pacto, para relación, volviendo a relación con Dios y el pueblo, el uno con los otros, como nación, como pueblo, y para mostrarnos un nuevo éxodo al reino, el que Yeshua haya muerto, fue crucificado durante la fiesta de Pesaj o de la Pascua. Era para que viéramos la relación de su muerte, de su vida como ofrenda
con respecto a un nuevo éxodo que comenzó con la muerte y resurrección de Yeshua. Y estamos en ese proceso de éxodo que nos va a llevar a la redención final. Todo está en proceso de redención, proceso de restauración, proceso de identidad, proceso de renovación del pacto, proceso en relación y reconciliación con el Padre y un nuevo éxodo que nos está llevando a la redención final. Solamente Yeshua como ofrenda podía hacer lo que las ofrendas del Mishkan y el Mikdash no podían. Recuerden que lo que se hacía en el tabernáculo, en el templo, eran sombras de lo que Yeshua iba a hacer. Porque muy claramente, sobre todo en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 4, nos deja saber que ninguna sangre de machos cabríos, ni de los toros, de ningún animal que se ofrecía, podía quitar el pecado. Ninguna de esas cosas. Por eso Yeshua tuvo que morir. Le agradecería que me apagaran los micrófonos, por favor. Necesito que me apaguen los micrófonos. De aquí yo no puedo hacerlo, lamentablemente. Que por favor me apaguen los micrófonos. Perdonen. De nuevo, Yeshua, en el capítulo 10 de Hebreo, verso 4, nos muestra que ninguna ofrenda que se hacía en el Mishkan, en el tabernáculo o en el templo podía quitar los pecados. Eso solamente, primero que nada, el único que perdonaba pecado era el Padre. Y el Padre podría hacerlo sin necesidad de ofrendas. Por eso en Yom Kippur, una de las cosas que se hace es confesión de pecados. El sumo sacerdote confiesa todos los pecados y está de parte del Rey Supremo, que es el Padre, en perdonar. Pero el propósito de la ofrenda, de la sangre que se utilizaba en la ofrenda de los animalitos que se ofrecían, era la ofrenda por los sacerdotes, quitar las contaminaciones causadas por los pecados, pero no el pecado como tal. Porque eso solamente se podía hacer con la sangre de Yeshua. Yeshua repara, limpia, quita el pecado moral, sobre todo el moral, que es lo que está dentro, lo interior, lo que está en el corazón, en la mente, en el alma. Pero Yeshua cuando lo hizo una vez para siempre. Y eso está en Hebreos 10:12. Cuando lo dice que lo hizo una vez para siempre, significa que no tenía que hacerlo continuamente como hacían las ofrendas los sacerdotes en el templo y en el tabernáculo. Una vez era suficiente para hacerlo con su vida. El Corbán Pesaj, el Corbán de la Pascua, la ofrenda de la Pascua, es para acercarse para vida eterna y relación con el Padre, volver a esa relación que el pueblo de Israel había perdido porque estuvo tantos años como esclavo en Egipto, que perdieron su identidad, que dejaron de ser Israel, que ya no tenían una comunicación como la tenían con el Padre Celestial, como lo tenía Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, la Pascua, el propósito de la Pascua era sacar al pueblo y traerlo de nuevo en pacto con el Padre y traer de nuevo la relación y renovar ese pacto. Y vemos que la primera vez que se hizo la Pascua, la sangre tenía que ser puesta en la mesusa. ¿Y qué es la mesusa? Lo que se describe en la Biblia como los dos postes y el lintel. Los dos postes de la puerta del lintel que estaba representando el futuro altar. Una vez ellos llegan a la tierra de Israel, ya no hacen esto porque entonces ponen la sangre del cordero en el altar. Y aquí una representación del primer siglo, cuando las personas venían de diferentes naciones hacia la peregrinación hacia el templo durante la fiesta de la Pascua. Y vemos que había mucha gente. Para la fiesta de la Pascua venían miles y miles de personas con sus corderitos para ofrendarlos. Lógico, cuando el éxodo se permitía usar un cordero macho o un cabrito. Pero una vez ya el templo estaba establecido, sobre todo
el primer y segundo templo, decidieron que solamente ofrendar un cordero macho. Y aquí tengo, para darle orientación, aquí está el complejo del templo. Aquí tenemos al este, recuerden que había un puente que unía el templo con el Monte de los Olivos. Más para el este, este puente llegaba hasta el Monte de los Olivos, que era donde se ofrendaba la vaca roja. Porque recuerden que parte de poder celebrar la Pascua, las personas tenían que ser purificados con las cenizas de la vaca roja, si no, no podían celebrar la Pascua, que eso tenía que ver con purificación ritual. Y acá hacia el oeste, y aquí vemos el arco de Robinson, que lo vamos a ver un poquito más adelante, así que aquí estamos viendo todas las personas subiendo hacia el monte, hacia el templo. Y aunque aquí no se ven, pero se ha descubierto en la arqueología hoy día, como estaba hablando los otros días, que alrededor de estos caminos había muchos baños rituales para que ellos pudieran hacerse un mikvah, o sea, una inmersión de purificación antes de entrar directamente al templo. Aquí vemos ya las personas llegando, ya están dentro del complejo del templo, no del templo, o sea, no del templo, del santuario per se como tal, sino alrededor, las plazas que Herodes había extendido alrededor del templo. Y aquí vemos la escalera, y si ven aquí esta franjita, esta representa el soreg que de nuevo, que es nadie que no era judío, que no era convertido al judaísmo o que estaba circuncidado, podía pasar por aquí, o sea que ningún gentil podía pasar por aquí. Y vemos las personas y vemos algunos levitas subiendo, porque recuerden que estas personas una vez entraban al recinto de aquí, entre estas puertas, recuerden que había muchas entradas, ellos tenían que entonces las familias hacerse purificación con las cenizas de la vaca roja. Aquí vemos de nuevo, estamos viendo la pared del sur. Recuerden que habíamos dicho que al lado sur del templo, del monte, encontraron muchos baños de rituales para hacerse el mikvah. O sea que aquí no se ve, pero las personas tenían que hacerse un mikvah y luego subir, entrar. Para poder entrar tenían que hacerse un mikvah, porque ya aquí una vez pasan de estas entradas hacia adentro, ya están entrando un lugar de santidad más alto, un grado de kedusha más alto. Y aquí esto es lo que hoy día se llama el arco de Robinson, que en la actualidad lo que queda es simplemente un huequito aquí. Ya esta columna completa, esta escalera no están porque fueron destruidas por los romanos, pero todavía se ve aquí en una parte de la pared que da hacia el oeste, o sea, el Western Wall, el muro de los lamentos, se encuentra unas pocas piedras aquí que representan el lugar donde estaba este arco. Y aquí vemos que entonces las familias entraban, porque antes de entrar de nuevo al lugar del templo como tal, a traer su corderito, tenían que ser purificados, rociados con las cenizas de la vaca roja. Y las cenizas de la vaca roja estaban mezcladas con agua, tenían que usar hisopo, y los sacerdotes rociaban a la familia, y eso era un rito para purificación ritual. Y una vez estaban por ese proceso, entonces les daban acceso a entrar al santuario como tal. Aquí vemos de nuevo el soreg, y aquí, aunque no se lee bien, pero era una escritura, me parece que estaba en griego y en latín, donde indicaba que cualquier persona que no fuera judío, que no fuera circuncidado, que no fuera convertido al judaísmo, no podía pasar, entrar a través de esta muralla o a través de esta verja aquí. Este es el soreg, porque una vez pasan de este soreg hacia adentro, ya hay un grado de santidad mayor en esta área y ya estamos entrando directamente en el área del santuario como tal. Y aquí simplemente estamos viendo un peregrino orando a Dios, me imagino dándole gracias primeramente que pudo llegar, está con su hijito, está orando a Dios, dándole gracias, lo más probable,
antes de entrar, o sea, se está humillando, ya ha tenido que haberse hecho la purificación de las rociado de la ceniza de la vaca roja, más haber hecho un mikvah. Y aquí lo que vemos es los sacerdotes abriendo las puertas para que las personas comenzaran a entrar. Conforme a como se lee en el Mishnah y en algunos libros, ellos lo que detallan es que en este día había miles y miles y miles de personas que venían con sus animalitos. Aquí vemos el soreg, aquí vemos las personas entrando y ellos abrían las puertas y tenía que haber un mínimo de 30 personas, y las personas dicen que entraban, que lo que entraba ese día al templo como tal eran 3 grupos, y esos 3 grupos los dividían para que cierta cantidad de personas pudieran entrar primero, ofrendaban su corderito, salían y entraba otro grupo. O sea, y recuerden que nunca se sale por donde se entra, entraban por estas puertas y salían por otras, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que entraban las personas con sus ovejitas o cabritos, lo que trajeran, y los sacerdotes ya están recibiéndolo y dejaban entrar cierta cantidad de personas y cerraban la puerta hasta que le tocara al otro turno. Lo que explican en la Mishnah es lo siguiente, y para darle un poquito de orientación, este es el altar. Aquí estamos mirando hacia el oeste porque aquí está la entrada al lugar santo, aquí está el velo, el primer velo del lugar santo. Por lo tanto, aquí está el este, significa que estamos aquí mirando sobre la puerta Nicanor. Recuerden que era la puerta del este del tabernáculo y la puerta este en el templo. Lo que explican es lo siguiente. Recuerden que las personas que entraron por la puerta, ahora lo que hacen es, dicen que habían 2 filas de sacerdotes. Hacían 2 filas largas de sacerdotes. A un lado habían sacerdotes que tenían envases plateados y en el otro lado habían sacerdotes que tenían envases de oro. Y las personas que traían su oveja o su corderito, recuerden que el shelamín, es más, todas las ofrendas, la persona que lo trae puede degollar su propio animal. No tiene que ser el sacerdote, pero una vez ese animalito es degollado, ya la sangre, quien únicamente puede recoger esa sangre es el sacerdote. Entonces, el que ofrendaba traía su ofrenda, degollaba su animalito, el sacerdote recogía la sangre y lo que hacían era que se pasaban los envases de un sacerdote a otro, como en relevo, hasta que llegaba el último que estaba en el altar, y el que estaba en el altar rociaba la sangre en el altar y luego ese envase vacío se volvía de nuevo se bajaba la fila. O sea que con una mano tomaban el envase con sangre y con el otro tomaban el envase que ya estaba vacío. Y esto lo hacían continuamente de una forma ligera, porque imagínense que había miles y miles de personas para el día de la Pascua trayendo su cordero para ofrendarlo, porque ya la sangre no se podía poner en las puertas de la casa, sino tenía que ser en el altar del templo, porque ya una vez estaban en la tierra, las instrucciones de la Pascua cambiaron un poco. O sea, el Señor las cambió porque, y otra cosa era que el cordero no se podía degollar en ningún otro sitio que no fuera en el templo. Así que vemos la fila, o sea que esto era un proceso rápido y un proceso para poderlo terminar con tiempo, porque recuerden que todos los días se ofrendaban 2 corderos, que era el cordero tamid, uno por la mañana y una por la tarde. Y el tamid siempre era el último holocausto o la última ofrenda del día, pero hacían una excepción para el día de la Pascua. El día de la Pascua, el tamid se ofrendaba mucho antes, por lo menos hora y media antes que se comenzara a ofrendar los corderos. O sea que ya de mediodía para abajo se comenzaban a ofrendar los corderos y no podían pasar de la caída del sol, porque la Torá dice que entre las 2 tardes, o sea, el día del 14, antes de que caiga la tarde, la noche, o sea, que caiga el sol, se tenía que ofrendar el cordero, pero el cordero tenía que ser comido una vez caía el sol, porque entonces ya entraba en el día 15 de Aviv. Por lo tanto, tenían
unas pocas horas para poder hacer esto con todos los corderos de todas las personas que traían ese día al templo. Y aquí lo que estamos viendo es uno de los sacerdotes echando la sangre del cordero en el altar. Y mientras los sacerdotes estaban haciendo la ofrenda de la sangre, la manipulación de la sangre en el altar, estaban los levitas cantores que estaban cantando los salmos que se llaman Jalel, el grupo de salmos llamado Jalel, que son de los salmos 113 al 118. Y mientras se estaba ofrendando el cordero, o sea, la sangre del cordero, y se estaba quitando la piel y se estaba sacando las entrañas y se estaban ofrendando esas cosas en el altar, entonces los levitas estaban cantando y habían levitas frente al altar cantando, pero también habían levitas fuera, porque recuerden que todavía había personas fuera esperando turno para entrar. Y aquí vemos los levitas con sus instrumentos y cantando estos salmos mientras se está ofrendando el cordero. Aquí vemos otro grupo. Aquí no están en el altar. Recuerdan, grupo de levitas en el altar cantando, y están estos que están fuera al frente. Y aquí están las personas. Aquí ya estos ya salieron y tienen su corderito ya quitada la piel y limpiado por dentro. Mientras que estos van a entrar. Estos tienen su corderito para entrar, ya estos salieron y están por salir, porque recuerden que este cordero entonces ahora tiene que ser asado para podérselo comer. Y aquí tenemos levitas, y aquí había dicho que estaban afuera, pero la misma escena, está el altar aquí y están los levitas cantando los salmos Jalel mientras se está haciendo la ofrenda del cordero. Y aquí vemos otra foto en la cual aquí de nuevo está el altar. Sabemos que está el lado norte porque aquí están estas argollitas donde se ponían los animales, se amarraban y se aguantaban para poderlos degollar y tomar su sangre. Ya este grupo está saliendo, perdón, por esta puerta, mientras que este grupo está entrando por esta puerta. Como dije anteriormente, se entra por un lado, se hace la ofrenda y se sale por otra, y también aquí se ven los levitas cantando. Mientras está ocurriendo la ofrenda al cordero, ellos están cantando los salmos Jalel. Y al final de todas las ofrendas que se hacían ese día de los corderos, al final entonces los sacerdotes y los sacerdotes tenían que limpiar el altar, el área, la plaza del altar completa. Recuerden que eran muchos animales, por lo tanto era mucha la sangre que era derramada ese día, pero el altar y el piso alrededor de donde está el altar en el templo tenía muchas áreas de drenaje. Recuerden que también debajo del templo hay muchas cisternas con millones de galones de agua. ¿Por qué? Porque todas las ofrendas requerían mucha agua para que primero para los mikvah, para las inmersiones, los ritos de inmersión, para los baños rituales, y también para limpieza del altar con toda la sangre que se ofrendaba, sobre todo para las fiestas. Y aquí vemos los sacerdotes limpiando. Una vez la persona ya tenía su corderito, que la sangre había sido ofrendada, que los sacerdotes habían quitado la piel y habían sacado los órganos y las grasas que tenían que ofrecerse en el altar, entonces le devuelven el corderito al dueño. Y el dueño, recuerden que la Mishnah explica de que durante este tiempo de la Pascua, en Jerusalén se construían muchos hornos, y estos hornos eran utilizados por las familias que entonces venían a asar su cordero. Ahora, el cordero no podía ser puesto en la parrilla. El cordero tenía que ser puesto como cuando uno hace un barbecue, o sea, para poderlo voltear, tenía que ser puesto en unas espigas así, pero no podía ser puesto directamente en la parrilla. Entonces las personas ponían sus corderitos, esperaban que se asara, y una vez estaba asado, completamente se había asado, porque no se podía hervir, no se podía freír, no se podía cortar en pedazos, tenía que ser todo completo asado en fuego.
Y una vez estaba el cordero asado, entonces las personas ya iban a sus casas, sus familias, a celebrar la Pascua. Todos se sentaban y reclinaban. La costumbre dice que había que reclinarse. ¿Por qué? Porque reclinarse era algo que solamente hombres libres podían hacer. Los esclavos nunca se reclinaban porque eso era un privilegio de solamente de hombres libres. Y recuerden que la Pascua tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de esclavitud a una nación renacida, una nación libertada por Dios, con su identidad de nuevo como pueblo, como personas libres, ya no son esclavos. Por lo tanto, la costumbre era sentarse alrededor de la mesa en cojines, son almohadas, y reclinarse mientras estaban comiendo. Y aquí pues traen su corderito y cada persona, los que estaban invitados o los que se habían, porque como era por familia, la palabra dice que todo aquel que dijo voy a participar de la Pascua y voy a estar con ustedes o soy parte del grupo de ustedes, tenía que comer en esa casa con ese grupo y ese cordero. No podía salirse de ahí e ir a otra casa. No podía sacar un pedazo de cordero de ahí y decir, no, pues yo voy a casa de fulano y me lo como allá. No, era comérselo en la casa de donde se sacó el cordero, la familia completa junta. No podían salir de ahí hasta que todo fuera terminado, la cena completa. Porque según eran inscritos, si 10 personas dijeron que iban a participar, esas 10 personas exactas tenían que comerse el cordero. Si el cordero era muy grande para esa familia, pues entonces sabemos que la palabra dice que se invitaba al vecino para que fueran suficientes para comer todos del cordero. Y una vez ellos terminaban la cena, usualmente terminaba tarde en la noche, porque recuerden, si están para esta época, abril, marzo, abril, ya el sol cae más tarde, por lo tanto el día es más largo y las noches son más cortas. Y una vez terminaban la cena, lógico, en aquel tiempo el techo era un lugar de reunión, el techo era un lugar para orar, el techo era un lugar donde lo usaban para dormir de noche si hacía mucha calor. Y una de las cosas que hacían era que una vez terminaban su cena de la Pascua, subían a los techos y cantaban. Entonces las personas cantaban los salmos, dirigiéndose, mirando hacia el templo, cantaban los salmos del 113 al 118, y que eso es lo que estamos viendo aquí. Las instrucciones para la Pascua se encuentran en Éxodo capítulo 12, verso 1 al 51, y también en Deuteronomios capítulo 16, verso 1 al 8. Pero el Deuteronomio específicamente son instrucciones para cuando estén en la tierra, cuando estén celebrando la Pascua en Israel. En Éxodo 12, 1, 51 fue la primera Pascua con sus instrucciones, y muchas de estas instrucciones están de nuevo repetidas en Deuteronomio, y lo que es con referencia a la tierra de Israel, pues entonces lo nuevo o lo diferente a la primera Pascua. Conforme a la Torah, dice que el 14 de Aviv, que para nosotros va a ser este próximo miércoles, durante el día es el 14 de Aviv, dice el 14 de Aviv entre las 2 tardes. ¿Por qué dice entre las 2 tardes? Porque se comienza a preparar la Pascua como tal, el Pesaj, el Cordero, por la tarde del 14 de Aviv. Dice matar el Cordero antes de la puesta del sol del 14 y comerlo después de la puesta del sol, que sería entonces el 15 de Aviv. Recuerden que los días comienzan de noche en el calendario hebreo. Por lo tanto, a la caída del sol del día 14, termina el 14, y ya para ese tiempo, ya para la caída del sol, el cordero tiene que haber sido ofrendado. Y a la caída del sol comienza entonces un nuevo día, que es el 15 de Aviv. Y en el 15 de Aviv entonces se come el cordero, aunque para nosotros viene siendo el mismo día, pero en términos del calendario hebreo, durante el día 14 se mata el cordero
caído el sol, entonces es que se puede comer, porque entonces ha entrado ya al 15 de Aviv. Y el 15 de Aviv es el primer día de panes sin levadura, por lo tanto es un Shabbat de la fiesta. Y dice las instrucciones que tiene que ser un cordero sin mancha, macho, de 1 año, asado y por familia. Es lo que se ofrenda. También hay que remover toda levadura y no comerla. Por 7 días no se puede comer levadura, por eso se come matzah. Sangre, habría que poner la sangre sobre la mesusa, que es el lintel, y los dos postes de la puerta, la primera vez que se hizo la Pascua. Una vez están en la tierra de Israel, esa sangre va directo al altar de bronce, como vimos en las laminillas anteriores. La Pascua tiene que comerse antes de la medianoche. O sea, cuando comenzó el 15 de Aviv, la caída del sol, uno tiene para comerse la Pascua hasta medianoche de esa noche, hasta la medianoche. No se le puede romper un hueso. Y si sobrase algo, después del medianoche, queda todavía carne del cordero, perdón, ese sobrante hay que quemarlo, no se puede comer, hay que quemarlo. Y para otras ofrendas que son shelamim, hay el protocolo es diferente. Para otras que no fuera la Pascua, por ejemplo, si sobra carne se puede comer hasta un segundo día, pero ya el tercer día no se puede comer. Pero con respecto a la Pascua, tienen hasta medianoche para comerse el cordero completo. Y el cordero se come con panes sin levadura, a lo que nosotros llamamos matzah, y con hierbas amargas, lógico. En aquel entonces no sabemos realmente a lo que específicamente hablaban de hierbas amargas, pero hoy día la tradición es o comer lechuga o comer perejil. Algunas personas coman algo que le llaman horseradish, que es bien picante, pero lo que sea representa las hierbas amargas y el pan sin levadura o el matzah. Otra cosa que pide la Torah es que hay que celebrar, que hay que recontar la historia del Éxodo. Hay que recontar la historia del Éxodo. O sea, leer todo el capítulo 12 de Éxodo, porque hay que recordarlo, porque es un mandamiento recordar el Éxodo y un mandamiento enseñarle a los niños respecto al Éxodo. Porque se supone que los niños hagan unas preguntas y esas preguntas van a estar basadas en el Éxodo, en lo que pasó en la primera vez. Y otra cosa que dice la Torah es que hay que celebrar por 7 días la fiesta de panes sin levadura, por 7 días. Así que el primer día de las fiestas de panes sin levadura es un Shabbat, y el último día de la fiesta de panes sin levadura es un Shabbat. O sea, son un Shabbat correspondiente a la fiesta, no Shabbat de la semanal como lo que celebramos cada 7 días, sino un Shabbat con respecto a la fiesta. Hoy día se usa lo que se llama un Haggadah, que es un seder o un libro que nos enseña el orden de la Pascua, o sea, el orden de qué hacer cuando se está celebrando la Pascua. Y Haggadah lo que significa es contar, es un cuento, hacer un cuento. Y si alguno de ustedes no tiene un sidur o un seder para hacer la Pascua, el rabino Shapira está regalando, si usted va a pesach.shubo.tv, usted puede descargar gratis en español un Haggadah mesiánico, cortesía del rabino Shapira, de su ministerio Ahavat Ami. Por lo tanto, si usted va a esta página, pesach.shubo.tv, usted puede descargar gratis un Haggadah mesiánico completo para hacer la Pascua en su casa, si usted quiere hacerlo de esta manera, cumpliendo con el seder completo
que consta de 15 pasos. Usualmente esos 15 pasos, si uno los hace completos como está en el Seder, la Pascua son unos 3 o 4 horas de celebración. Así que también lo tienen en inglés. Usted descargue porque usted quiera, pero está disponible en español para aquellas personas que quieran hacer el Haggadah completo para la Pascua, que será este miércoles por la noche después de la caída del sol. Recuerden que como no hay templo, no podemos ofrendar un cordero. Y es la costumbre, por lo menos de los judíos sefarditas, no comen cordero el día de la Pascua, porque no hay templo y no hay cordero para ofrendar. Los ashkenazis sí tienen la costumbre de comer cordero. Yo preferiría, por lo menos en mi, que no se coma cordero para que no lo piensen y confundan que el cordero que se están comiendo es el Pesaj, porque el Pesaj, la palabra Pesaj como tal, que nosotros traducimos como Pascua, el Pesaj es el cordero, el Pesaj de Hashem, el Pesaj de Adonai es el cordero como tal. A eso es lo que se le llama Pesaj. Y eso es el Pesaj, el cordero, es lo que ningún hombre incircunciso no puede comer. Una persona que vaya a celebrar la Pascua, porque por ejemplo, cuando se hacía el cordero en el templo que se ofrendaba, un hombre incircunciso no podía comer del cordero como tal, del Pesaj. Sí podía comer lo otro de la cena, las hierbas amargas, el matzah, el vino, todo lo demás, la cena completa. Pero el Pesaj como tal, el cordero, no lo podía comer. Esos son conforme a cuando uno está leyendo en la Mishnah, el protocolo. Pero hoy día, como no hay templo, hoy día como no hay ofrenda de Pesaj como tal, como dije, los sefarditas no comen cordero, que yo para mí preferiría que no se comiera cordero para no confundirlo con el Pesaj como tal, porque ese cordero que se come hoy día en la casa, que la gente se lo come, no es el Pesaj, no lo es. El Pesaj era aquel cordero que solamente se ofrendaba en el templo y la sangre iba al altar del templo y se le llama el Pesaj de Hashem. Así que Hag Pesach Sameach Beshem Yeshua, que tengan una feliz Pascua en el nombre de Yeshua. Y otra cosa que no podemos olvidar, que una vez ya la Pascua, el Shabbat de la Pascua pase, que es el primer día de panes sin levadura, al otro día comenzamos a contar el Omer. Así que volvemos de nuevo a contar el Omer. Así que y recuerden que el Omer conecta la Pascua con la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, que de eso, pues, según nos estemos acercando, vamos a ir hablando al respecto, que son 7 semanas, que son 49 días, contando hacia arriba, contando del 1 al 49 y el día 50, entonces es el día de la Pascua, es Shavuot. Por lo tanto, Hag Pesach Sameach Beshem Yeshua, que puedan celebrar un feliz Pascua en sus casas, en sus hogares, debido a la situación en que nos encontramos. No nos podemos reunir, que esa era la intención de que íbamos a reunirnos, pero si usted puede, hágalo en su casa. Si usted quiere hacer el Seder completo, recuerden que el rabino Shapira tiene disponible el Seder o el orden de la Pascua para que usted pueda celebrarlo en su casa. Si usted no quiere, o sea, con respecto al Seder, la Torah lo que sí pide es que haya, ¿verdad? El Pesaj, el cordero como tal, hierbas amargas y matzah. Esos son los 3 ingredientes básicos, primordiales, principales de la Pascua. Lógico, con el pasar del tiempo, las personas pues le fueron añadiendo más costumbres y más cosas, y entonces ahora tenemos un Seder que
que mucho más amplio y añaden las 4 copas de vino y otras cosas, el aficomen y no es que no esté mal, se puede hacer porque vamos a ver que Yeshua está en todas esas cosas. Y ya sea que usted use un ceder mesiánico o un ceder ortodoxo, un ceder cualquiera para un Haggadah para la Pascua, es lo mismo, es lo mismo. Y se puede hacer de cualquier manera. Si usted no tiene forma de descargar el ceder, el Haggadah, y no tiene uno en su casa, yo lo que le aconsejo es que por lo menos tenga su matzah, tenga sus hierbas amargas, ya sea perejil o lechuga, haga una cena, tenga su vinito, ¿verdad? Para que lo disfrute o alguna otra cosa si no quiere tomar vino. Y las bendiciones que están en la Biblia, en las bendiciones que cuando Yeshua, vayan a Mateo o cualquier evangelio, cuando Yeshua está partiendo el pan y el vino con sus discípulos, esas bendiciones usted las puede hacer con su matzah, con su vino. Cuando vaya a comer, son las mismas bendiciones que hizo Yeshua. También puede recitar los salmos Halel, los salmos 113 al 118. Así que hay varias formas de hacerlo. No se sienta que no puede hacerlo porque no tiene un ceder o no tiene un Haggadah. Lo básico es matzah, hierbas amargas. Lógico, el cordero no lo tenemos, pero una cena con su vino, las bendiciones, las velas, porque ya esa noche es panes sin levadura. Recuerden que no se puede comer levadura por 7 días y celebra su Pascua en familia. No hay necesidad de complicarlo, es sino entender que Yeshua sí es el Cordero de Dios, es el Cordero de la Pascua y no es para pecado. La fiesta de la Pascua no fue por pecado. Ese Cordero no se ofrendó por pecado, se ofrendó por redención para darle de nuevo a la nación de Israel identidad y traerlos, reconciliarlos de nuevo con el Padre, porque recuerden que el propósito de toda ofrenda es para acercarnos a Dios. Y solamente la sangre de Yeshua es lo que quita el pecado, porque es lo que nos limpia de adentro hacia afuera. Y además, el único que tiene toda la autoridad para perdonar pecado es el Rey soberano, que es el Padre. ¿Por qué? Porque cuando había que perdonar pecado, no había que necesidad realmente de traer una ofrenda. Era un corazón arrepentido, un corazón que hace teshuva y que regresa al Padre. Entonces Dios, en su misericordia, nos perdona. Pero con Yeshua, ya el perdón va más allá porque limpia, repara, restaura nuestro corazón. Así que espero que esto le haya ayudado para entender mejor la fiesta de la Pascua, así que vamos a tener un tiempito para preguntas.